Hi, dear students. It's good to be here again con nuestra unidad número 5 de primero de bachillerato, titulada News Media. Comenzamos con un word bank en el cual tenemos las siguientes palabras: robbery, rescue, discovery, sighting, adoption. En la primera tendríamos: the robbery happened in a bakery located on Main Street. Que significaría el robo ocurrió en una panadería local en Main Street, la calle principal. The Hubble telescope was used to make the great discovery. El telescopio Hubble fue usado para hacer un gran descubrimiento. Siguiente. The soccer match was interrupted by the strange sighting. El juego de soccer fue interrumpido por una extraña observación. The rescue was carried out by the fire department. El rescate fue encargado por el departamento de bomberos. The adoption campaign has been led by local students. La campaña de adopción fue liderada por estudiantes locales. Entonces ahí ya estamos viendo diferentes palabras del Word Bank. Y tenemos, dice, go back to the news and fill in the blanks. Then complete the grammar chart below. Vamos a leer. Sara dice, did you hear about the UFO sighting at the stadium? Are you kidding me? Come on, the UFO was seen by 10,000 people. Peter. Goodness. Hey, look, here's another story. 180 donuts were stolen. Fueron robadas from a bakery. Can you believe it? No kidding. Maybe Homer Simpson did it. Maybe. Oh, unbelievable. Listen to the news. The air will be hit by a dangerous asteroid. Entonces vemos que aquí tenemos was seen, were stolen, be hit. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro reflect on grammar. Entonces vamos a empezar. Este tema es muy interesante, el passive voice. Además, si se lo entiende, se hace más sencillo lo que es poder usarlo en los diferentes contextos. Dice, para presente y past future, o sea, pasado futuro. Asteroids are made of rocks and or metals. 180 donuts were stolen. The air will be hit by, por ejemplo, aquí dice will be, el futuro, will, futuro. Entonces dice, passive voice sentence require auxiliary verbs to be in the past participle form of the main verb. ¿Qué significa? Para hacer la voz pasiva en las oraciones se requiere un verbo auxiliar to be. Por ejemplo, aquí tenemos el are, para presente el were, para pasado y el will. Y dice, y el pasado participio. Entonces siempre tenemos que usar el pasado participio. Por ejemplo, made, stolen, hit, ¿ya? Y tenemos lo siguiente. Use the passive voice to focus on the action items.
itself, perdón. ¿Para qué se usa el passive voice? Es para enfocarnos solamente en la acción de algo. Por ejemplo, los asteroides son hechos de roca y metales. Estamos hablando de algo en específico. Por ejemplo, the cell phones are smart. Entonces me estoy enfocando en el teléfono. Los teléfonos son inteligentes. Dice, use the preposition by to introduce the or the door in the passive voice. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a borrar para que se vea. Tenemos the air will be hit by. ¿Ya? Para introducir una voz pasiva. Entonces, para los verbos irregulares, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña lista de verbos irregulares, como les decía, los verbos irregulares hay que aprendérselos y memorizárselo, cómo es su forma en conjugación. O sea, cuando nosotros lo queremos usar en pasado o en pasado participio. Sin embargo, los verbos regulares casi siempre tienen lo mismo, que era el ed al final, el ed. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que es todo steal, que es el verbo primero, steal. En pasado participio sería stolen. So o sí, deber sería sí en pasado participio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos un pequeño ejercicio en el que nos podemos dar cuenta lo que mencionábamos. Por ejemplo, aquí tenemos una oración, esta oración, y tenemos que transformarla a passive voice. Dice, someone found a piece of an asteroid in a valley. Entonces, nos enfocamos en lo siguiente. ¿Cuál sería el eso? Sería a piece, ¿cierto? A piece of an asteroid. Este sería nuestro principal, nuestra parte número 1. ¿Dónde fue encontrada? Fue encontrada primero, fue encontrada, el verbo. Y segundo, ¿dónde? In the valley. Primero, segundo y tercero. Y la respuesta sería la siguiente. A piece of an asteroid was found. Recuerden que tenían que usar el pasado. Was found in a valley. La siguiente. Tenemos a famous archaeologist discovered the ruins of an ancient city. ¿Cuál es el eso? Lo mismo. The ruins. Tenemos el primero. Was discovered o were discovered, porque son varias. The ruins were discovered. Tenemos aquí el segundo. For or by a famous archaeologist. Y ahí tenemos. The ruins of an ancient city were discovered by a famous archaeologist. Y acá nos podemos dar cuenta que de una nos damos cuenta que sería the tallest tree. The tallest tree in the tropical jungle will be cut down. Porque nos damos cuenta que está usando el futuro. Será cortado. Vamos un poquito. Dice, will be cut. Dice, a woman left a bag with 3,000 in it in a taxi. Entonces sería al revés, sería 3,000 were left in a van in a taxi. Y así nosotros realizamos lo que es el passive voice. La siguiente. Entonces aquí tenemos hurricane, earthquake, tsunami y tornado. Entonces tenemos que tornado es el número 3, la oración número 3. La número 4 sería tornado, la número 1 sería huracán y la número 2 sería tsunami. The great verbs actions that apply to people, disasters and places. Entonces aquí tenemos affected, rescues, evacuate, injured, taken to stellars on hospitals. Para desastres tenemos expect, announced, detected. Entonces sería
puestos, anunciados o detectados. Places, closed, destroyed, hit, shaken, ruined, revolved. Sería cerrado, destruido, golpeado. Shaken es como por decir movimiento. Ruined sería dañado, arruinado. Y revolved sería reconstruido. Lesson 2. Entonces dice, before the disaster, if a disaster is, ¿cuál sería la palabra? Detected, people have time to prepare. If tornado is announced, si un tornado es anunciado, people are evacuated or taken to shelters. Entonces dice que si un tornado es anunciado, las personas van a ser evacuadas, evacuated or taken to shelters. Que en este caso serían tomadas para llevar a los refugios. During the disaster, durante el desastre, esto es antes del desastre, durante el desastre dice, houses are ruined or damaged, cities are destroyed by earthquakes or hit by tsunamis, people are evacuated or injured. Y después de un tsunami dice, houses are ruined, people who are trapped are rescued, cities will be rebuilt. Tenemos que las ciudades tienen que ser reconstruidas. Y esto sería todo de lo que es la unidad número 5. Espero que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, depende a qué hora están viendo este video.